calidad institucional. En esta oportunidad la intención es conversar un poco sobre lenguaje claro, indicadores de calidad y tratar de comprender de qué manera la implementación de normas ISO, el desarrollo de políticas de calidad en el Poder Judicial sirven como mascarón de proa, como punta de lanza para poder implementar otras buenas prácticas, incorporar buenos hábitos, mejorar la vinculación con la ciudadanía, mejorar la construcción de nuestros datos para poder tomar mejores decisiones. Y para eso contamos con la presencia en este conversatorio de 3 expertas en cada una de estas áreas, con Leticia Montiel, Gisela Carnarle y Lucía Burundarena. Si les parece, las presento a las 3, les leo la mini bio y después ya les doy la palabra. Nada. Leticia es licenciada en Economía con un posgrado en Políticas Públicas, trabajó durante más de 30 años en la gestión estatal con trayectoria en organismos nacionales, multilaterales y locales y actualmente se desempeña como autoridad de aplicación de las Secretarías Judiciales de Gestión Asociadas en la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad. Gisela Carnarle es abogada con un posgrado en Asesoría Jurídica de Empresas, es la titular de la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales. Promueve hace años el uso del lenguaje claro en la justicia y es además la autoridad de aplicación respecto de las políticas de lenguaje claro y la guía de lenguaje claro para todo nuestro Poder Judicial. Con Gisela venimos trabajando bastante en los juzgados para poder dar un paso importante en el desarrollo de documentos en lenguaje claro. Y por último, Lucía Burundarena es licenciada en Recursos Humanos, especialista en discapacidad y titular del Observatorio de la Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se incorporó al sistema de gestión de calidad del Consejo de la Magistratura en 2024 con 2 procesos sumamente importantes, uno que tiene que ver con la intervención del observatorio en aquellas causas que vinculan a personas con discapacidad y otra para garantizar la plena incorporación de derechos laborales y del trabajo de personas con discapacidad. Sin más preámbulos, yo no tengo mucho más para decirles. Leticia, vos sos la primera. Bueno, buenas tardes, es un placer, ¿te escuchás? Es un placer compartir el panel con Gisela y con Burundarena y con Mara, que es la que nos presentó. Yo vengo a conversar de algo que no es un tema técnico, sino que en realidad es un tema concreto. ¿Cómo hacemos para medir mejor el servicio de justicia al ciudadano? Cuando hablamos de indicadores, muchas veces empezamos por el final, de qué es, qué medir, cómo medir y de qué forma medir. Pero por la experiencia, lo que nosotros sabemos es que la pregunta más importante de todas estas es cómo se produce la información que generamos desde cada uno de los ámbitos de las diferentes áreas que trabajan en el Consejo, como para después definir qué indicadores utilizar. Esto no es un detalle técnico, porque la información tiene que tener características claves, que tiene que ser información completa e íntegra, consistente y comparable, a fin de poder medir indicadores que nos marquen cuál es la eficacia y la eficiencia del servicio de justicia. En este sentido, el Consejo viene trabajando con varias herramientas y con varias áreas que contribuyen a la formación de indicadores y al relevamiento de información desde primera instancia. El sistema EGE, que nos permite sistematizar la información, el uso del lenguaje claro, los sistemas de gestión de calidad y las estadísticas. Esto nos permite tener información trazable, homogénea, poder de esta manera analizar y dar calidad a los indicadores que cada uno de nosotros después vamos a brevemente analizar. ¿Qué les vengo a contar yo en este caso? Es que desde el año 2025 el Consejo de la Magistratura empezó un proceso de implementación de modelos de gestión asociada a través de secretarías judiciales de gestión asociada y empezamos en este caso en 2 fueros, el fuero de ejecución y el fuero de consumo. ¿Qué es esto? ¿Qué son las secretarías? Es una transformación y un cambio cultural de la forma en que veníamos trabajando los juzgados tradicionales hacia una justicia que permita ser evaluada y mejorada en base a la información que de ella va surgiendo. Las secretarías de gestión asociada forman parte de una idea central de la cual es organizar el trabajo en función de procesos. Los procesos son los que marcan la forma de trabajar de la secretaría y una organización acorde a esto.
que se lleva adelante con un grupo de jueces. Venimos a hacer un cambio cultural donde la Secretaría de Gestión Asociada tiene a cargo procesos y la Secretaría de Gestión Asociada va a estar en función de asistir a los jueces, que van a seguir, por supuesto, con su función jurisdiccional. ¿Por qué tenemos que avanzar en esto, como se hizo en distintos poderes? Porque tenemos que cambiar la forma de trabajar para generar información que permita armar indicadores para mejorar las políticas públicas y la justicia. Por eso, el desafío de estas oficinas es ordenar la información sin ser rígidos, estandarizar los procesos, pero también respetando la capacidad operativa y llegar a acuerdos en la información y en los datos en los lugares donde todavía no había. Este nuevo modelo de implementar la justicia tiene tres ejes fundamentales. En principio, las buenas prácticas. En este contexto, las buenas prácticas en el Consejo ya venían siendo trabajadas, obviamente. En primer lugar, la buena práctica del lenguaje claro. El lenguaje claro se piensa muchas veces para lo externo, pero para nosotros trabajar con lenguaje claros en los manuales, en los procesos y en los instructivos que nosotros estamos elaborando en el caso de la Oficina de Gestión Judicial es fundamental para que cuando uno defina un dato, el lenguaje sea sencillo y simple y los procesos que se desprenden de eso sean sencillos y simples. Por eso el uso del lenguaje claro en este caso nos ayuda a una buena práctica y a estandarizar y a homogeneizar. Otro de las áreas con las cuales trabajamos es el uso de las gestiones de calidad. ¿Qué hace la gestión de calidad en este caso? Estandariza procesos específicos. Estos procesos específicos permiten que el dato sea relevado de forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, las buenas prácticas que se vienen trabajando en el Consejo aportan claramente para organizar oficinas de gestión judicial que elaboren datos concretos, eficientes, simples y que después los indicadores sean de impacto para la ciudadanía. El segundo eje es obviamente la herramienta tecnológica. Nosotros estamos basándonos en eje para hacer el desarrollo de estas oficinas y la herramienta tecnológica eje nos permite homogeneizar, trazabilizar y ordenar la información que se releva. Y por último, no menos importante y muchas veces muy complejo, es cómo hacemos la organización del trabajo. Las oficinas de gestión tienen una estructura determinada, diferente a un juzgado tradicional, donde se asignan responsabilidades específicas, procesos específicos, y que sin una estructura clara, los registros no podrían ser definidos de forma eficiente. Y los procesos, ¿sí? Los procesos son la base fundamental de las oficinas, que ordenan la secuencia del trabajo, establecen cómo se produce la información, y los procesos, aquellos procesos que son difusos e inestables, hacen que uno no pueda puntualizar bien el dato que se releva. Por eso, el cambio cultural, la implementación de procesos, las buenas prácticas y el uso de la tecnología, todo junto, es lo necesario para implementar oficinas de gestión judicial que sean ágiles, que construyamos datos concretos, que utilicemos el lenguaje claro para esto y los sistemas de calidad a fin de hacer más eficiente y llegar a un dato claro, simple y preciso, y para esto construir indicadores que nos permitan poder proyectar políticas públicas en la base de datos y en base a procesos específicos. Por lo tanto, el dato principal, el dato de origen, es un dato prioritario junto con los procesos y las buenas prácticas para lograr el objetivo de armar indicadores y utilizar indicadores de política pública
política que en definitiva podamos usar para mejorar la vida de los ciudadanos. Básicamente eso. Si sigo yo, espero que acá no suene el micrófono, porque estaba muy cerca. Bueno, muchas gracias. Muy claro, Leticia, y de hecho nosotros estuvimos conversando previo a esto porque desde mi área que trabajamos lenguaje claro, incorporar esta política en otros programas que vienen desarrollando otras áreas suma muchísimo como política institucional para el Consejo de la Magistratura. Pero antes de empezar por ahí, primero quiero agradecerle a Miguel por convocarnos, a Mara por la presentación y a Leticia y a Lucía por estar acá conmigo en el panel. Quiero empezar por mencionar que el año pasado, cuando Miguel me cuenta que quería modificar la política de calidad que llevaba adelante el Consejo de la Magistratura e incorporar como uno de los principios, incentivar el uso del lenguaje claro en los documentos administrativos y jurisdiccionales, lo tomé como un reconocimiento muy importante a lo que nosotros venimos trabajando e impulsando desde hace casi 10 años, desde el 2017, y como el inicio de una nueva etapa, ¿no? Es una tercera etapa de construcción, ya no necesitamos sensibilizar a los operadores judiciales, por más que siempre es necesario continuar con capacitaciones y demás, pero hoy como que el lenguaje claro ya no se discute como esa herramienta necesaria para acercar la justicia, como una de las formas de acercar la justicia a la ciudadanía. Porque pensar el lenguaje claro dentro de las políticas de calidad es reconocer que cuando hablamos de lenguaje claro no es solamente una cuestión de estilo, no es cambiar frases largas o oraciones largas por otro tipo de redacción, no es centrarnos solamente en el diseño, sino que es hablar de la calidad de la comunicación, porque la comunicación judicial, una resolución, una sentencia, un acto administrativo que está destinado a la ciudadanía, cuando le llega a esa persona, es muy importante que esa persona comprenda lo que lee, porque depende el que cumpla un plazo, que cumpla algo que le ordena, tiene que saber si con eso que se notificó o que le llegó tiene alguna acción. Entonces, si nosotros desde el Poder Judicial no mejoramos la forma en la que nos comunicamos con esa ciudadanía, se empiezan a generar distintas barreras que obstaculizan el efectivo acceso a justicia. Por eso es tan importante trabajar continuamente el lenguaje claro. Y ahí sí lo quiero linkear un poco con cómo podemos llegar a construir o cuáles son los indicadores que tenemos que construir para estar seguros, ¿no? Que lo que estamos haciendo efectivamente, ¿soy yo? No, que efectivamente sirva, porque el lenguaje claro parte de la premisa, no podemos partir de la premisa de que por usar el lenguaje claro la gente ya no se entiende, porque eso sería un error nuestro. Entonces nosotros, al incorporar el lenguaje claro, tenemos que trabajar con la ciudadanía, trabajar con el público destinatario. ¿Y de qué forma? Bueno, en principio, construyendo indicadores desde el Poder Judicial que nos permita medirnos, testearnos y corregir lo que salga de ese testeo que no estamos haciendo del todo bien. Y si pensamos en indicadores para el lenguaje claro, cuando nos convocaron para formar parte de este panel, conversábamos con el equipo de la Secretaría y son temas en los que estamos trabajando y nosotros los identificamos en 3 grandes grupos. Podemos decir que en principio tenemos indicadores de procesos, de cómo trabaja la organización, y acá podemos contabilizar cantidad de capacitaciones, cantidad de cursos, personas capacitadas. También podemos mencionar indicadores de productos, qué extensión tienen los documentos, qué nivel de aceptación de las sugerencias de redacción tienen nuestros documentos, si se eliminaron o no los tecnicismos. Y por último, otro grupo, quizás el más importante en términos de calidad, política de calidad, es si la persona a la cual está destinado ese documento efectivamente nos comprende. ¿Y cómo ese indicador cómo se lleva adelante? Bueno, midiendo con quién, con el grupo destinatario, con encuestas de satisfacción, con
llevar un registro de si determinado trámite requirió menos consultas. Por ahí una persona antes consultaba varias veces con el organismo, tengo que hacer esto, ¿qué hago? ¿Cuándo voy? Si esas consultas disminuyeron, porque nosotros modificamos la forma en la que nos comunicamos, efectivamente podemos concluir que ese trabajo con ese documento en particular tuvo un buen resultado. Ahora, si nosotros utilizamos documentos frecuentemente, esos documentos con medirlos una vez tampoco alcanza, porque tienen que ser mediciones periódicas, porque algo que hoy está redactado de una forma y por el testeo con la ciudadanía o con el grupo o con la muestra que decidamos utilizar es comprensible, quizás en algún momento se requiere algún tipo de modificación, entonces por eso la medición continua es vital para este tipo de políticas. Y cuando hablamos de medición desde el Consejo de la Magistratura, y esto me parece importante destacarlo, no es una mera declaración. Nosotros en el último tiempo, en el último año y medio, encaramos dos grandes encuestas, una hacia el interior del organismo, que es la encuesta de comunicación judicial como dimensión del acceso a la justicia, que aprovecho para invitarlos, los resultados se presentan el miércoles de la semana que viene acá en este stand. Y esa encuesta que se hizo a todo el Poder Judicial, que participaron desde el Tribunal Superior de Justicia, los 3 ministerios públicos, la jurisdicción y el Consejo de la Magistratura, incluía preguntas no solamente con el nivel de formación, el nivel de aceptación del lenguaje claro, sino, muy importante, qué lugar ocupa la escritura en la tarea de los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque con esos resultados nosotros ahora podemos decir, bueno, armemos una capacitación focalizada. No es lo mismo armar una capacitación para gente que trabaja en la jurisdicción, en alguno de los fueros de la justicia de la ciudad, como armar una capacitación para el área de comunicación estratégica, por ejemplo, por citar. Entonces, tener datos concretos, tenemos evidencia, entonces en función de eso podemos mejorar nuestro armado de política vinculada a la implementación del lenguaje claro. Y la otra encuesta, que también es muy importante, que actualmente está en trabajo de campo, que surgió en la mesa de acceso a justicia que se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura, es una encuesta a la ciudadanía, donde entre las preguntas, es una gran variedad de preguntas, pero hay algunas muy focalizadas vinculadas al lenguaje que utilizamos. Como estamos en tarea de campo, cuando tengamos esos resultados y los podamos analizar, seguramente vamos a poder tomar algún tipo de decisión para seguir mejorando. Y por último, como cierre de la inclusión del lenguaje claro como uno de los principios de la política de calidad, a mí lo que me gusta pensar con esto es que cuando uno piensa en calidad, no es solamente vinculado a los procesos internos, sino que también ahora al lenguaje claro se le da un rol importante, ya no es una herramienta aislada, sino que es transversal a una buena gestión judicial y es vital para seguir profundizando el acceso a justicia. Así que gracias, Miguel, y estaremos para seguir trabajando porque estamos con toda la planificación en marcha. Bueno, hola a todos. ¿Ahí? Bueno, hola a todos. Me sumo a los agradecimientos, sobre todo a Miguel, por convocarme a este panel. Y charlábamos, ¿no?, hace un rato con Leticia y con Gisela, qué tenemos en común. Con Gisela hemos trabajado muchos proyectos a lo largo de los años y yo me quedé pensando, cuando Mara me dice de venir acá, y yo pensaba, ¿cómo encaja esto, no?, de la discapacidad? Y dije, en realidad no es la discapacidad, es la accesibilidad. Y cómo la accesibilidad también, ¿qué tiene en común con la gestión de calidad? Bueno, tiene en común que en el centro de las dos está la persona. Entonces empecé a ir para atrás y cómo Miguel nos fue ayudando a nosotros como área. Cuando Miguel me llamó y me dijo, Guru, vos tenés un montón de cosas para contar, tenés mucho para ordenar, hay procesos, y ahí nos empezamos a dar cuenta. O sea, hicimos un camino para atrás desde el área del observatorio. Los que son más antiguos sabrán que empezó de una forma más informal, más a pulmón. Si bien había una normativa constitucional que exigía el cumplimiento del acceso al empleo para personas con discapacidad,
la cultura de nuestro organismo es cerrada, es rígida. Esto de venir a sumar a alguien a los equipos que no fuera seleccionado por el juez, sino que fuera parte de una terna y que además la persona tenía una discapacidad y además teníamos que nombrarlo sí o sí. Un proceso que nos hizo cambiar como organismo, que nos hizo corrernos y pararnos desde otro lugar, de empezar a pensar en el entorno, dejar de pensar en la persona y empezar a pensar, bueno, ¿cómo se tienen que modificar estos entornos? Cuando Miguel nos empieza a desafiar como área, empezar a pensar que tenemos que ordenarnos, que esto no es una cuestión de empatía, no es simplemente una cuestión de lucha, sino que hay que organizarse, hay que armar procesos, hay que buscar, bueno, qué es lo que estás buscando además de alcanzar, por ejemplo, este cupo que establece la Constitución de la ciudad. Bueno, nosotros queremos número, queremos mostrar cómo además del proceso de inclusión que se viene dando, ¿qué más pasa? ¿Hay más varones que mujeres? No, hay más mujeres que varones. Empezó Miguel a ponernos estos desafíos de, bueno, ¿cuáles son los indicadores que hacen que los juzgados empiecen a tener menos resistencia a empezar a sumar personas con discapacidad? Bueno, el indicador es que no veo Ferrero, ¿no? Que llegó y cambió todo y dijo, bueno, hay que ordenarse, hay que dar cumplimiento, hay que cumplir con la manda constitucional, pero también empezar a pensar cómo nos reorganizamos como organismo. Entonces empezamos a cambiar, nos empezamos a meter no solamente, como dice G, en la cultura interna nuestra y en estos cambios que empezamos a hacer, en la accesibilidad interna como organismo, sino empezamos a ir para afuera, empezamos a pensar en la perspectiva de discapacidad para los usuarios del servicio de justicia, que también lo pudimos medir a través de los procesos que realiza el área jurisdiccional del observatorio, en que también fue otro desafío grande encontrar, bueno, cómo hacemos, qué indicadores eran los que nos pedían los jueces, ¿no? Cómo construir esos indicadores. Y los jueces mismos fueron los que se dieron respuesta a esto que necesitaban. Ahí está Laura de Marinis, que me sirve de ejemplo. Fue la primera jueza penal que nos pidió que intervengamos porque ella necesitaba un ajuste de procedimiento en un expediente súper delicado, con muy poco tiempo, con un menor, y la verdad es que para nosotros fue muy desafiante, y a partir de ahí empezamos a armar ese proceso y pudimos intervenir en otros expedientes del fuero penal, que para nosotros era mucho más desafiante porque veníamos trabajando solamente con el fuero contencioso. Entonces pudimos empezar a medir, bueno, cuántos juzgados nos empezaron a dar intervención. Empezamos a intervenir hace 3 años. En el primer año solamente nos habían dado intervención 8 juzgados. Y este año del fuero contencioso ya nos dieron intervención todos los juzgados. Y el fuero penal se empezaron a animar cada vez más. Aumentó el equipo, cada vez somos más porque necesitamos más. Y ahí se empezó a replicar, ¿no?, esta medición de, bueno, cómo se cruza la accesibilidad con la gestión de calidad. El año pasado, cuando ya pensábamos que no dábamos más, Miguel dijo, no, vamos a certificar otro proceso. Tenía razón, una vez más la accesibilidad. Empezamos con el proceso de certificación de piezas de comunicación. ¿Qué pasa? El Consejo está todo el tiempo comunicando. Con Gisela hemos trabajado en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para comunicar? ¿Les llega a todos? ¿Todos lo comprenden? No, no lo comprendían todos. Lo pudimos comprobar. Salimos a hacer encuestas a los usuarios con discapacidad y nos dimos cuenta que no. Entonces cambiamos ese proceso, trabajamos con el área de comunicación y nos encaminamos. A nosotros nos ordenó mucho. Era un trabajo que hacíamos muy visceral. Y el poder ordenarnos, el poder identificar qué es proceso, para qué sirve, cómo aplica la calidad en esto, nos dio, nos subió, ¿no? Como que nos ordenó como área y para poder trabajar desde otro lugar con el resto de las áreas del Consejo y de la jurisdicción. Así que agradecidas desde acá como un aprendizaje y que ahora lo tenemos instalado en el observatorio. Gracias. A las 3, yo las escuchaba y lo que pensaba un poco en línea con lo que decías al final, Gru, es en el momento en el que uno empieza a implementar calidad, la primera o decide hacerle más claro o decide tener una perspectiva de persona con discapacidad o quiere empezar a medir,
el rasgo común es la resistencia, ¿no? Digamos, el gran desafío es, no, la pregunta operativa es cómo hago para explicar que esto que quiero hacer es beneficioso, productivo, va a mejorar el servicio de justicia, va a mejorar el trabajo que hacen cotidianamente, y que la respuesta no sea no. ¿No? Digamos, es como el gran rasgo en común es, la pregunta es cómo vencemos la resistencia institucional al cambio, básicamente, sea la dimensión del cambio la que sea, y esa fue un poco la razón también por la cual pensamos este panel, ¿no? Digamos, porque sí, exacto, no, porque además aparece esta cosa, ¿no? Vamos a medir, no porque me va a dar mal, bueno, no importa, digamos, no hay ni bien ni mal en la medición, hay un resultado, sobre eso después puedo intervenir, ¿no? Y me parece que ese es como el gran hilo conductor. Entonces yo les quería pedir si podían contar brevemente alguna anécdota de éxito de vencimiento de resistencia. Ustedes. Muy bien que las tres miraron para arriba en plan, Mara, no, me la está poniendo difícil, pero tengo uno que les va a encantar. Pero me parece que está bueno pensar que una vez que hay cambio, hay un éxito en vencer la resistencia institucional y hacemos las cosas mejor. Les voy a contar uno muy bueno. Cuando nosotros empezamos, como dije hoy, desde 2017, a sensibilizar, a evangelizar, como dijo Lu, para la implementación del lenguaje claro en el Poder Judicial, bueno, hubo bastante resistencia, es una cultura, como dijeron también acá, bastante cerrada, pero empezamos de a poco a encontrar adeptos. Entre estos adeptos, la persona que es responsable del área de ética pública nos convoca para trabajar la ley de ética pública en lenguaje claro desde el Poder Judicial, porque después las autoridades de aplicaciones de los tres poderes se iban a reunir e iban a trabajar una ley en conjunto. Bueno, paso 1, capacitación. Hicimos las capacitaciones en el Centro de Formación Judicial y una de las personas que vino era Miguel, porque fue uno de los redactores de la resolución del Consejo de la Magistratura con la Ley de Ética Pública, que hoy es integridad pública, ¿verdad? Bueno, Miguel, lo voy a decir, Miguel, al principio, Miguel eran discusiones detestando el lenguaje claro, que esto no va, que cómo me van a modificar esto, que lo escribí yo, que esto, que lo otro. Terminó la capacitación, que fueron como 4 o 6 clases, y el principal defensor, tanto es así que lo incluimos en las políticas de calidad. Entonces, cuando a veces la resistencia es por desconocimiento, porque cuando uno se pone a trabajar y a entender el porqué de todo esto, creo que lo dijo Lu, entender que los destinatarios de todas nuestras políticas son los ciudadanos, que la persona está en el centro, tiene que estar en el centro de nuestras decisiones. Yo creo que dentro del Poder Judicial todos tenemos esa conciencia, a veces nos lleva a la diaria y cuesta, pero cuando nos ponemos a trabajar seguimos como modificando esas conductas que por ahí pensamos imposibles, pero bueno, hay que seguir, no bajar los brazos. Esa es mi anécdota. A mí me parece muy importante cuando uno empieza a implementar procesos diferentes a los que veníamos implementando. Hay algo fundamental que nosotros siempre repetimos, y es el cambio cultural que uno tiene que lograr en base a el cambio que quiere hacer o la modernización. Entonces el cambio cultural es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho, y el cambio cultural se da en las personas, básicamente, y que las personas entiendan que en realidad todo lo que estamos trabajando es en pos a una mejora, lo cual es muchas veces muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre a todos nosotros nos incomoda cambiar lo que venimos haciendo de determinada manera, porque siempre es un desafío el hecho de lo planteaba así, hacerlo distinto. A cualquiera nos incomoda empezar a decir, bueno, esto que venía haciendo de una manera hay que cambiarlo y hacerlo distinto. Pero es realmente el desafío que tenemos todos nosotros de poder modernizar, de poder mejorar la justicia, de poder mejorar indicadores, de poder mejorar la forma de medir cuál es la accesibilidad hoy en la justicia, cuál es la accesibilidad en la ciudad, cómo medimos lenguaje claro. Todas estas son políticas que en realidad requieren un cambio cultural, capacitación, convencimiento. Y los que tenemos que estar convencidos de eso, me parece muchas veces, son los líderes que llevamos a cabo las políticas. Porque de esta forma esto cascadea hacia abajo y uno logra que
cuando los resultados están, aunque sean muy pequeños, el resto se entusiasma. Por lo tanto, sí hay un no muchas veces, pero uno puede trabajar en capacitación, puede trabajar en convencimiento, y tenemos que ser líderes que nos permitan convencer a la gente que el objetivo que estamos planteándonos es beneficioso para la sociedad y es beneficioso incluso, obviamente, como decían ellas, en el uso interno de las cosas. Siempre hay resistencia, porque todos nos resistimos a estar cómodos y a pasar a hacer otra cosa. Pero el cambio cultural y el convencimiento es algo fundamental, que se logra de a poco y con los años. Esto no es un cambio instantáneo. Nosotros, yo venía trabajando en el Ejecutivo y fue un cambio de que nos llevó 10, 15 años. Entender que el sistema era importante, entender que las personas eran el foco principal. Bueno, es un cambio que va con el tiempo, que se produce a través de años o de procesos largos, pero que seguro que tienen un final productivo y un final donde todos estamos convencidos de que valió la pena. Yo creo que fue en el momento que se cambió el proceso administrativo mediante el cual operativizamos realmente que en los juzgados, en el área jurisdiccional, tenían que dar cumplimiento al reglamento que ya estaba vigente desde el año 2008, que venía derivado aparte de la Constitución de la Ciudad, de la Ley 1502, ¿no? Porque hasta el 2020, entre el 2008 y el 2020, yo tengo este registro de estar pidiendo por favor que se dé cumplimiento, como si fuese algo mío, personal, y no del organismo, y esta resistencia, ¿no? Por el desconocimiento, bueno, cómo va a venir alguien de afuera y cómo alguien de recursos humanos me va a venir a decir que tengo que entrevistar. Entonces era como un pedido, y cuando se formalizó y se cambió este proceso, que fue cuando llegó Genoveva Ferrero, que me dijo, pero ¿por qué no estamos cumpliendo? Y digo, bueno, porque hay resistencia, somos un organismo que no, estamos cerrados a esto, al cambio, a la incorporación. No, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer que se cumpla. Me acuerdo que ahí a Miguel se le ocurrió otra buena idea, que fue, me dijo, bueno, Guru, vamos a hacer una cosa, los juzgados que no tengan persona con discapacidad, pero que tengan tal puesto vacante, bueno, vamos a hacer, entonces puedan hacer una corrida, y entonces vos buscás buenos candidatos, y pasamos de tener 2 búsquedas al año a no dar abasto, pero no dar abasto real, de que el reglamento habla de 3 días hábiles para buscar un perfil, mandarlo al juzgado, a tener jueces en todos los teléfonos diciendo quiero ver hoy, a que se robaban entre los jueces los candidatos. Para nosotros, jueces, llamándome enojados, ¿viste? Pero ¿por qué le mandaste a fulana si yo ya lo había visto y quería ver si...? Y entonces fue como un boom, ¿no? De repente había candidatos deseables, había candidatos con buenos perfiles, y el centro de todo esto, que para mí fue lo más interesante y lo vimos, que ahí es donde aparece la accesibilidad real. Dejaron de preguntar qué discapacidad tenía la persona y empezaron a preguntar, bueno, ¿hay que hacer alguna adaptación? Me acuerdo perfecto, fue en el 2021, después de la pandemia, que trajo esto a la pandemia también, o sea, tuvimos que rearmar tanto, pero dejaron de preguntar qué discapacidad tenía, a decir, ¿mi juzgado está bien o hay que hacer algo? Y entendido desde este lado, desde la accesibilidad, ¿no? Ahí fue como el mayor cambio que tuvimos como organismo, y a partir de ahí quedó instalado. Es espectacular lo que dicen, porque me pone a pensar cuánto todavía nos falta. Digamos, me parece que es súper interesante como indicador pensar cuando los actores o los agentes cambian la manera de mirar el problema, ¿no? Digamos, siempre es lo mismo, depende de cómo definimos el problema, va a ser la solución que podamos establecer, y la responsabilidad que se tiene de establecer la estructura de incentivos para que ese cambio pueda ocurrir. Si les parece, le voy a preguntar al público si tienen preguntas. Por supuesto, Miguel va a tener una pregunta, porque cuando no. Primero quiero agradecerles porque son personas amorosas y amigas entrañables, pero sobre todo son grandes profesionales y trabajadoras del día a día. Y en función de eso, es una pregunta medio reflexión. ¿Cómo le decimos a la jurisdicción
que desde las áreas administrativas ustedes trabajan con indicadores y las secretarías generales o oficinas de gestión judicial desde el EQI, desde el Observatorio de Discapacidad, desde la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales que aplicamos lenguaje claro. ¿Cómo le decimos a la jurisdicción que necesitamos este Consejo de la Magistratura con áreas administrativas que de alguna manera se involucren, se inmiscuyan, participen? Y ahí va la segunda parte de la pregunta-reflexión. ¿En qué lugar les parece que juega la importancia del trabajo colaborativo en todo esto? Bueno, pienso en voz alta, dice Luz, por ahí yo también pienso un poco en voz alta. No, a ver, yo soy bastante también que estoy en el Consejo y quizás parte de esa resistencia o esa dificultad para trabajar desde un área administrativa como es el Consejo con la jurisdicción, también parte de un poco desconocimiento o desconfianza. Y el trabajo colaborativo es esencial, porque nada surge de la imposición. Entonces, si nosotros ya tenemos todo nuestro recorrido dentro del Consejo de la Magistratura y tenemos la posibilidad de trasladárselo a algún magistrado y que se apropie de esa idea y que pueda también darle su impronta, no llevarle la idea y decir es esto, sino buscar entre todos algo común para, en mi caso, para implementar el lenguaje claro, en el caso de Luz, la accesibilidad y el sistema de gestión judicial, las oficinas de gestión judicial, siempre tiene que ser colaborativo y tiene que haber un margen de los dos, primero que tiene que estar la voluntad, ¿no? Pero tiene que haber un margen de los dos lados para buscar de común acuerdo aquella política o aquella forma de trabajar que sea viable para las dos partes. Así que yo creo que parte de construir confianza también. Es algo que trabajamos mucho con Jorge Boen en mi oficina. Así que mira, me acuerdo de todos nuestros trabajos. Sí, lo mismo que G, digo, nos ha pasado, traigo el caso de Laura de Marini, porque justo lo trabajamos con G, nos pasó eso, ¿no? Fue en dos partes. Por un lado, parte del equipo del observatorio prepararon la audiencia para un joven con autismo, que Laura quería contarle acerca de su sentencia, entonces nos llamó porque dijo, bueno, ¿cómo preparo esta audiencia? Que aparte me pareció, más allá de que está acá, me acuerdo que lo hablamos como qué humilde, ¿no? Se daba esto que preguntaba Miguel, ¿cómo haces construyendo confianza? No nos conocía y se la jugó y le fue bien, porque además fue un poco así, o sea, para mí es una apuesta, Miguel, prueban, y como creo que desde el Consejo hacemos un muy buen trabajo de calidad, el resultado que obtienen es el que vale la pena para volverte a llamar. Por un lado estaba esta parte y por otro lado Laura nos manda y me dice, bueno, yo a esta persona, a este joven, le cuento acerca de la sentencia en esta carta, bajé el contenido, la simplifiqué para que él la comprenda, pero bueno, me gustaría que la vean para ver si tienen algo para decirme. Me acuerdo que cuando me llegó la carta, yo dije, no se entiende nada, o sea, está escrita por una jueza, el pibe no va a entender nada. Y la llamé a Silvio, no sé cómo decírselo, entonces sí me dijo, bueno, hacemos una reunión, le ofrecemos esto, trabajemos juntas, yo pongo parte de mi equipo, bueno, y se armó algo espectacular, por suerte la viste que nos mandó otra, nos mandó otra, así que creo que es eso, o sea, si haces un buen trabajo y se ve reflejado en el resultado, van a confiar y van a volver. Primero la confianza, como dicen ellas, es fundamental. Nosotros cuando empezamos ahora, hace un año, a implementar las oficinas, lo que trabajamos fue con las jurisdicciones directamente. Hicimos talleres directamente con las jurisdicciones y a mí me parece que el trabajo conjunto y en equipo para lograr manuales, para lograr procedimientos, para lograr instructivos es fundamental. Es fundamental que cuando uno trabaja con ellos comparta y ellos hagan propio claramente lo que después van a implementar y los procesos que después van a ser parte de la gestión. Entonces el trabajo en conjunto, la confianza
y hacer parte al otro es casi fundamental como para que después se apropien y puedan seguir trabajando con esos procesos, con esos instrumentos y logren el objetivo. Bueno, yo voy a cerrar con una idea que me parece que es la síntesis de esto y que empezó, si uno ve el título del conversatorio suena muy técnico, ¿no? Lenguaje claro, indicadores de calidad y perspectiva de implementación de procesos específicos. Y en definitiva la conversación termina girando sobre cómo construimos confianza, cómo eliminamos barreras para poder generar un cambio institucional y un cambio cultural. Y en la síntesis es que eso depende esencialmente de poder decirle al otro, che, necesito hacerlo con vos porque solo no puedo, porque sola no llego, y vos tenés la expertise que a mí me falta y yo tengo una mirada que a vos no tenés, y entre todos podemos producir ese cambio. Me parece que empezó con tiene un título hipertécnico y termina mostrando que el cambio institucional depende de las personas que lo llevan adelante, ¿no? Que nada, de nuestra parte, desde el equipo de calidad, la dirección de MIE, agradecerles por la presencia, por el compromiso, por las ganas y por el laburo que hacemos todos los días. Gracias.